Amigas y amigos, muy buen día. Soy César Mendoza y el día de hoy vamos a hablar sobre el acoso escolar o también comúnmente conocido como bullying. Para tener esta charla me encuentro en entrevista con Gonzalo Campos Pizarro. Él se ha encargado de desarrollar una metodología dirigida a lograr que las escuelas estén libres de violencia, llamada Paz en mi escuela, y además pertenece a la organización internacional Mankind Project, que tiene como objetivo la educación sobre las nuevas masculinidades. Gonzalo, muy buenas tardes, un gusto que estés con nosotros, bienvenido. Hola César, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y al servicio. Para comenzar a entrar de lleno en nuestro tema del acoso escolar, ¿nos podrías compartir alguna definición, algún concepto desde el enfoque de la metodología que tú planteas? Sí, con mucho gusto. Bueno, partiendo de la base, este término de bullying fue acuñado a finales de los años 70, principios de los 80 por el sueco Dan Olweus, eh, que después lo llevó a un programa anti-bullying que está visible en internet, se llama Olweus Bullying Prevention Program. Y en palabras del mismo Donald Weus, el bullying, ahora ya en el castellano o traducido y adaptado al español, corresponde a un comportamiento agresivo, reiterado, generalmente entre pares, es decir, me refiero a entre compañeros y compañeras, por virtud del cual uno de ellos, la víctima, está en desventaja frente a su acosador. Este término, repito, tanto el término de bullying como el concepto, acuñado por Donald Weus, ha sido recogido tal cual por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? También lo refiere como este comportamiento tóxico, agresivo, y puntualizo y subrayo, tiene que ser reiterado. Un solo evento en el cual puede existir violencia o un conflicto, si en ese momento se detiene, no es bullying, no es acoso escolar. La característica esencial es que tiene que ser reiterado y que haya una desventaja de poderes. Si este tipo de Uh -huh. comportamiento se da, como mencionas, de forma reiterada, de manera continua, ¿cuáles consecuencias puede traer consigo tanto para la persona que es víctima o que es receptora de este tipo de violencia, como para la comunidad o el contexto en el que se encuentra? Sí, bueno, especialistas han afirmado, inclusive, como bien lo refiere César, hay consecuencias para los dos lados, tanto para la víctima como para el acosador o la acosadora. La víctima, evidentemente, puede eh, disminuir en su, ¿cómo decirlo?, en su enfoque social, en sus relaciones sociales, se puede ver disminuido, sobajado y evidentemente afectado en cuanto a su autoestima. Cabe mencionar que su autoestima ya viene lesionada desde casa, porque precisamente esos son los factores que advierte el acosador y que lo toma como presa. El acosador percibe esta falta de autoestima para abusar de este niño o de esta niña como víctima. Me voy a ir de lleno. Hay un autor que se llama Andrew Matus, del libro Un alto al bullying o Alto al bullying, que cita a un muchacho que se quitó la vida en Estados Unidos precisamente por acoso escolar. Y la última nota que dejó este niño o este joven en Estados Unidos fue: me da miedo morir, pero me da más miedo seguir viviendo por el infierno que estaba pasando. Esa podría ser la peor de las consecuencias, respondiendo a tu pregunta, César. Por lo Sí. que refiere al acosador, eh, es bastante atractiva la pregunta, lo agradezco porque pocas personas se preocupan por el acosador. El Efectivamente. acosador también tiene un tema que atenderse. Un acosador que no sea tratado, o acosadora, que no sea tratado, puede convertirse en un sociópata en potencia. Esa podría ser una consecuencia gravísima para la sociedad y para la propia persona, ¿no? Ahora que hablas, por ejemplo, que mencionas en estos términos, ¿no? De acosador y acosadora, ¿tenemos algunas estadísticas o algo que nos pueda dar alguna base o alguna guía sobre
quiénes son los que ejercen más la violencia a través del bullying, si son los chicos o las chicas, o si hay algunas diferencias notables entre un género y el otro. Por lo que refiere a estadísticas, hay una, digamos que es una base que tú ahorita puedes buscarlo en una página de búsqueda electrónica, valga la redundancia, y va a brincar una estadística, digamos que la más utilizada por la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, quise decir, lo siento. La OCDE ha establecido una estadística bastante interesante de los países miembros, donde nos posiciona en primer lugar como el país más acosador en el entorno educativo o en el entorno escolar. De ahí que la OCDE afirma que son 7 de cada 10 niños y niñas los acosados. Después viene un número bastante importante, un dato duro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que señala que son 8 de cada 10 alumnas y alumnos los acosados. ¿Dónde está la diferencia? El estudio de la OCDE es de 2017, eso ya se incrementó y ya lo puso en números, en este 8 de cada 10 alumnos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No distingue ninguna de las dos estadísticas, particularmente el estudio de la OCDE, no distingue si son más los niños o las niñas acosadas o si son más los niños o las niñas o adolescentes acosadores. ¿Quisieras compartirnos un poco acerca de las actividades que haces como parte de la aplicación de esta metodología que está enfocada a lograr que las escuelas estén libres de violencia, que has determinado llamado Paz en mi escuela, para conocer un poco más acerca de estas formas de intervención o cómo se puede ir abordando o resolviendo esta problemática en las escuelas? Esta metodología en principio nació por un desafortunado incidente que se dio en una de las escuelas en las cuales laboro. En algunas laboro como asesor jurídico externo, en otras como docente, y pues me mandaron llamar, ¿no? Y me dijeron, oye Gonzalo, pues tenemos este problema, ¿no? Agarraron a patadas a un niño entre los baños, una escuela particular. ¿Por qué dentro, ahí en los pasillos de los baños? Porque no había cámaras ahí. Ujú. Entonces los chavos, los violentadores, pues buscaron ese lugar. Entonces, pues me manda a llamar la contadora general y me dice, oye, pues fíjate que los papás están pidiendo 40,000 pesos, ¿no? Porque ya se quieren ir, pero quieren que les regresemos la colegiatura de septiembre, la reinscripción, y suma es un total de cerca de 40,000 pesos, ¿no? Pues yo no se los puedo devolver, pues no sé qué, y yo le dije, me parece que sí se los tienes que devolver, ¿no? De ahí me manda a llamar la directora general y dice, ¿por qué estás recomendando que se regrese ese dinero? Dije, porque va a salir más barato que los papás se vayan sin levantar algún tipo de cargo contra la escuela a darle esos 40,000 pesos. Al final del día se hizo la cuenta y hasta los uniformes les pagaron, ¿no? O sea, lo que ellos invirtieron se los reembolsaron. Ujú. Entonces, pues como puedes observar, César, yo no arreglé el problema. Simplemente el problema por lo que refiere a la víctima, se canalizó a otra escuela. El niño se fue a otra escuela y los acosadores se quedaron ahí. Ujú. Entonces, pues sí, digamos que yo actué éticamente tratando de solucionar ese tema y que llegaran a una mediación favorable para ambas partes, tanto los papás, el papá y la mamá de la víctima, como la escuela. Con esto se sorteó, los papás no demandaron a la escuela, no levantaron cargos ni penales, administrativos ni civiles contra la escuela, pero repito, el problema de fondo no lo solucioné, César, porque se canalizó a otra escuela el problema, el niño acosado, y los acosadores, repito, se quedaron ahí. En ese momento yo no tenía ni idea de cómo actuar para enfrentar el acoso escolar, para prevenirlo, para detenerlo. Y claro, yo no contaba ni con las herramientas, ni con el conocimiento, ni nada. Por eso mi instinto, mi instinto de abogado fue, tengo que defender a la escuela, pero también es un tema que los papás se tienen que ir tranquilos. Entonces, repito, ahí mi chamba fue pues que las dos partes estuvieran tranquilas, no contentas, pero tranquilas. Y fue en ese momento cuando yo empecé a pensar en desarrollar una metodología
para aplicarla en las escuelas, para que se erradique no solo el bullying propiamente, sino la violencia va mucho más allá. Por eso hablo de que este programa de prevención, actuación y soluciones, o PAS en la escuela, el objeto es crear ambientes escolares pacíficos, no solamente atacar el bullying, desde luego que es el fenómeno más fuerte que se tiene que atacar. Y hoy día, pues evidentemente, pues ya cuento con mucho más herramientas. Justo hoy en esta escuela del Estado de México que te comentaba hace un momentito, me dijeron, Gonzalo, ¿cómo lo hacemos? O sea, es importante escuchar a los alumnos, pero los alumnos no quieren hablar con su titular. Las alumnas que se llegan a sentir acosadas sexualmente por otros alumnos más grandes o hasta por profesores, uno de los cuales ya corrieron, no denuncian. Entonces, les dije, existen muchas herramientas, metodologías y formas de que ustedes se enteren, ustedes como directivos, ¿no? Las aplicaciones electrónicas para denuncia, ¿no? Para finalizar y ya cerrar con este tema, Gonzalo, ¿alguna otra cosa que tú nos quieras aportar con relación al tema del bullying, del acoso escolar, que consideres que sea importante o valioso, que también pueda formar parte de lo que estamos compartiendo en este momento con las personas que nos escuchan? Sí, con mucho gusto, particularmente dirigido para papás y mamás, pueden encontrar hoy día en internet una guía maravillosa de un método finlandés que se llama Kiva, K de kilo, I de Ignacio, B chica, A. Es finlandés, les decía yo, y hay una guía que es para padres. El método Kiva, guía para padres. Ahí podrán encontrar muy buenas recomendaciones para qué hacer con la víctima en casa, cómo fomentar, cómo ayudarle a que salga de este evento. Subrayar, la víctima, papás y mamás que nos están escuchando, la víctima no puede sola, la víctima no puede solo, necesita evidentemente apoyo, no solamente en la escuela, sino también en casa. Esa sería una recomendación. Hay otro también por ahí que es de Olweus, es una guía para padres. No estoy usando lenguaje discriminatorio, así se llama, es guía para padres de Dan Olweus, precisamente para darnos como indicadores a nosotros como papás y mamás de qué hacer en caso de bullying y cómo podemos nosotros, como papás y mamás, hablar con las escuelas. Esta es guía para padres de Dan Olweus. Dan como de Daniel, Olweus, O-L-W-E-U-S. Olweus. ¿No? Serían mis dos recomendaciones. Y un libro de texto que se llama Alto al Bullying, de Andrew Matus. ¿No? Serían como los libros o los... ¿cómo decirlo?, los archivos electrónicos o contenidos electrónicos de cabecera que papá y mamá debe de conocer, ¿no? Hemos llegado ya al final de nuestra entrevista con Gonzalo Campos Pizarro, abogado, además también desarrollador de esta metodología dirigida a mejorar la cuestión de la convivencia en las escuelas, ¿no? Para llevarlas a la erradicación y a que se encuentren libres de la violencia. Además también perteneciente, miembro de la organización internacional Mankind Project, que tiene como objeto la educación sobre las nuevas masculinidades. Lo único que me resta, Gonzalo, es agradecerte el que nos hayas permitido tener esta entrevista contigo para hablar, charlar y profundizar acerca de este tema del acoso escolar. Es un placer, César. Estoy muy agradecido por la invitación y siempre al servicio, César. Muchísimas gracias.